7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al doctor José Alvear, y también nos acompaña el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobernabilidad, ex asambleísta, analista político, sobre el debate presidencial, partiendo de un hecho. Un debate no gana el que más acusa o insulta, incluso metiendo a la familia, hijas, sino el que más convence a la gente con sus contenidos, con sus propuestas concretas y cómo piensa resolver y financiar esas propuestas. Penosamente, eso no se pudo ver este domingo, incluso con contradicciones, cuando la candidata de la Revolución Ciudadana empieza atacando. Primero dice que ella en las encuestas está sobre el candidato y empieza la ofensiva, a atacar, a cuestionar, a meterse, a plantear, a hacerse una prueba antidoping. O sea, ¿cuánto gana el país con eso? Y de un debate debiera obtenerse resultados que deje tranquila a una población si tiene problemas económicos, sociales, educativos, de salud, etcétera. Lo que sí hubo es resultados que permitan decir, por ejemplo, al Ecuador y al mundo, lo que no había dicho antes la candidata de la Revolución Ciudadana, que reconoce a la dictadura de Venezuela. Y la contradicción viene al final cuando dice, con Ciudadanos voy a respetar las libertades, cuando se admira y va a reconocer a una dictadura que atropella todos los derechos y libertades, libertad de opinión, de pensamiento, de información, los derechos humanos, que está señalado por la Corte Penal Internacional. Bueno, aquí hay contradicciones. Doctor José Alvear, ¿cuánto ha contribuido este debate para el esclarecimiento de los hechos previo a las elecciones del 13 de abril? Buen día. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Un honor estar aquí con usted. Bueno, primero, mi lectura del debate, ¿no? Tuvimos dos posturas. Una postura por demás agresiva que se dedicó como a tratar de fiscalizar y esconder atrás de esa figura de fiscalización la poca o nula propuesta de ofertas y atrás de una ligera propuesta de ofertas no había el cómo se iba a sustentar esa propuesta de ofertas. Y justamente pues me refiero a la candidata Luisa González. Se dedicó a decir pues que ella iba a retornar, iba a dar miles de plazas de empleo, seguramente a través del Estado, y la pregunta que yo me hacía mientras la escuchaba era ¿cómo? Cuando tenemos un Estado que está quebrado, cuando tenemos un Estado que todos los años su proforma presupuestaria empieza con un déficit de 5.000 a 6.000 millones de dólares, y por otro lado teníamos al candidato presidente sustentando bien o mal lo poco o mucho que se había hecho y tratando de proponer en base a la realidad que vive el Estado lo que se piensa hacer el año que viene. Está claro de que en un año han faltado muchas cosas por hacerse. Está claro de que se podría haber hecho un poco más de gestión, pero también hay que ser realistas. En un año, con todos estos lamentables caudillos políticos que manejan los organismos de control, que lamentablemente no son autónomos, que lamentablemente no son independientes, está claro que es muy difícil tratar de avanzar en 15 meses de la manera como también se proyecta. Esto acompañado también de una cuota de inexperiencia y de una cuota también quizás de falta de reacción. Pero por un lado tuvimos a alguien que propuso y por otro lado tuvimos una persona que de forma agresiva, metiéndose en la parte familiar, metiéndose en la parte de la ofensa, al final del día no propuso nada, sino que simple y llanamente se dedicó fue a tratar de esconder un sinnúmero de propuestas superficiales sin dar el sustento de el cómo lo va a hacer, porque es muy fácil decirle a la ciudadanía yo voy a dar miles de empleos, pero la pregunta es ¿cómo lo vas a hacer cuando no hay dinero en este país? ¿Cómo lo vas a hacer? A través de las alianzas público-privadas, cuando tienes una constitución
que ellos mismos generaron, que hoy en día boicotea que hayan estas alianzas público-privadas. En ese sentido. Bienvenido al doctor Juan Manuel Fuertes, ex legislador, ex viceministro de Gobernabilidad. ¿Cómo vio usted? ¿Cuál es su lectura inicial en este debate? Como decía, un debate no gana el que más acusa o insulta, incluso metiéndose con la familia, sino el que más convence a la gente con sus propuestas concretas y cómo piensa resolver y financiar las propuestas. Buen día, Juan Manuel. Miguel, José, buen día, un saludo para la audiencia. Me parece que sobre este particular hay mucho pan para rebanar. Y lo adecuado, estimo, es hacerlo no desde el activismo, sino procurando la mayor objetividad posible. Usted preguntaba de entrada, Miguel, ¿cuánto le beneficia al país esto? En general, ni a los países ni a la política, en el momento actual, los debates contribuyen positivamente, porque si en lo básico vemos que la política está desprovista de contenidos, los debates son los escenarios más claros en donde la comunicación electoral está a sus anchas. Y en consecuencia, las campañas electorales se convierten en un espacio propicio para la demagogia y hasta para el cinismo. Desde esa perspectiva, los debates no buscan básicamente, o al menos como resultado, en lo básico no suelen obtener una movilidad importante de votos, sino más bien una reafirmación de las adhesiones. En la medida que esto podría parangonarse no como una partida de ajedrez, sino como una pelea de lucha libre a 2 rounds, el tema de las políticas públicas queda a un lado y básicamente lo que se busca desde lo verbal y desde lo actitudinal es tratar de mostrar cierta personalidad, cierto liderazgo, y entonces el ataque es la estrategia y la búsqueda de colocar al adversario como un peligro para el país. En consecuencia, lo que ha acontecido anoche no es nada nuevo. En el caso ecuatoriano, la experiencia desde el 2021 para acá nos demuestra que básicamente este tipo de eventos lo que han sido utilizados es para promocionar a candidatos que en un medio polarizado y con una muchedumbre de aspirantes no aparecían. Eso pasó, recuerden ustedes, con Freile, con Hervas en el 2021, con el mismo presidente Noboa en la primera vuelta luego de la muerte cruzada, pasó en la primera vuelta con la señora Andrea González, de tal manera que la búsqueda de que este tipo de instrumentos democráticos efectivamente contribuyan para el país termina siendo absolutamente inoficiosa, y lo que nos quedamos es con ciertas frases que pretenden ser contundentes desde la agresividad, con una desnaturalización de lo que se supone debería buscarse, es decir, la propuesta fundamentalmente no tanto en el qué se va a hacer, sino en el cómo se va a hacer. Pero hay que estar claros que tampoco los oponentes del debate están dirigiéndose a un público de académicos, sino básicamente a la ciudadanía y tratando de apelar más al cerebro emocional que, sin lugar a dudas, reacciona más rápido y más fácilmente que el cerebro racional. Ahora, del contenido que se puede sacar, quizás si hay temas, doctor José Alvear, que se han quedado con claridad al Ecuador y al mundo. Por ejemplo, el lograr de la candidata de la Revolución Ciudadana que reconozca lo que había tenido una posición dubitativa frente a la dictadura de Venezuela, y no hay una contradicción cuando dice sí, voy a reconocer a la dictadura de Venezuela que ha coartado los derechos, libertades, derechos humanos, y al final dice, mande un mensaje de respeto a las libertades. No hay una contradicción entre reconocer a la dictadura de Maduro y decir que va a respetar las libertades. Mira,
Miguel, antes de contestarte, complementaría algo más que dijo Juan Manuel, a quien le envío un saludo a la distancia. Mucho depende también del moderador del debate. Porque vimos una moderadora, con todo el respeto del mundo, una periodista respetable, que tampoco obligó a los candidatos a responder las preguntas. O sea, volvimos nuevamente a la misma rueda de los candidatos respondiendo los que les daba la gana, por decirlo de alguna manera. Preguntan una cosa y responden otra cosa. Responden otra, ¿ya? Me hizo mucho extrañar a Bayona en elecciones pasadas, que un poco más los llevaba al punto. Acá no pasó eso, y en la primera vuelta no pasó, y en la segunda vuelta no pasó tampoco. Pero, y volviendo al tema, sí, definitivamente quedaron claros que hay dos modelos de administración de Estado. Lo que tenemos adelante los electores, y es lo que debemos el 13 de abril tomar una decisión, qué es lo que queremos. Un modelo que no cree definitivamente, esta es mi visión y me hago cargo de lo mismo, que no cree definitivamente en la democracia, ya que reconoce a un gobierno que ganó con trampa, un gobierno dictatorial, un gobierno que se caracteriza por tener presos políticos, un gobierno que se caracteriza por todo aquel que discrepa desaparecerlo del mapa. Por eso tenemos 500.000 venezolanos hoy en día en el Ecuador, que son los obligados a contarnos su experiencia, por qué están aquí, por qué no están en su tierra. Y por otro lado tenemos otro gobierno que otro manejo o otra propuesta de Estado que, si bien es cierto, para mí tampoco es la óptima, pero por lo menos respeta la democracia hasta cierto punto, ha cometido errores y definitivamente tiene que corregir, tiene que cambiar un poco el perfil, tiene que demostrar ser un poco más solidario, y eso solamente lo va a conseguir haciendo un poco más de territorio. Tiene usted un modelo que representa al narcoestado, y tiene usted un modelo que, con sus errores o virtudes, va a tratar de hacer las cosas dentro de un marco de la Constitución, que está apostando a cambiar esta Constitución, que es uno de los principales problemas que hoy tiene el país. Porque hay que decirle las cosas claras a quienes nos escuchan y quienes nos miran la mañana de hoy. El problema no es el señor Correa. El problema es la Constitución que dejó el señor Correa, porque está llena de tantos candados que es imposible que cualquier buen intencionado administrador del Estado, a través del Ejecutivo, pueda conseguir cosas claras y concretas y puntuales. No vamos a tener inversión extranjera, o no vamos a tener inversión de capitales privados, hasta que esa Constitución cambie y abra realmente las puertas a la inversión privada. ¿Cómo? Con un marco legal transparente y que dé garantías. ¿Cómo? Haciendo un marco laboral realmente equilibrado. ¿Cómo? Dando prebendas tributarias a quienes quieran arriesgar su capital. No vamos a tener inversión privada mientras haya una candidata que habla de que va a reducir el IVA a 3 puntos. Yo no estoy a favor de que se haya aumentado el IVA, pero lamentablemente esos 3 puntos, y eso hay que decírselo a la ciudadanía, fueron parte de una negociación con el Fondo Monetario Internacional para una línea de crédito de $4.000 millones, de los cuales tan solo nos han entregado todavía $1.500 millones. Entonces, cuando una candidata irresponsablemente, desconociendo estos términos de negociación, dice que va a bajar esto, lo único que hace es aumentar el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Para que quienes nos escuchan lo entiendan hoy. Es esas posibilidades de que un país no cumpla con sus acuerdos, con sus compromisos de pagos a las líneas de crédito. Y cada vez que esta señora habla, lamentablemente esas posibilidades de no cumplir para el mundo entero aumentan, y conseguir líneas de crédito es cada vez más difícil, y si las conseguimos es cada vez más caro. ¿Y eso qué significa? Que va a ser mucho más complicado con esta persona la generación de empleo. No comamos cuento de que a través del Estado se va a generar empleo, por una simple y sencilla razón. ¿Con qué dinero van a pagar esto? Salvo que
ellos atrás de ese discurso de que el dólar es la moneda oficial, sí, puede ser que lo reconozcan como moneda oficial, pero estén pensando en generar una moneda virtual, paralela, para empezar a pagar. Y ahí está la trampa, mi querido Miguel. Doctor Juan Manuel Fuertes, esta incidencia en el doble discurso que se exhibiera, ¿no es grave eso cuando se tocó también el tema de la dolarización? Y como decía el doctor José Alvear, esto no se arregla poniendo en la Constitución una ley. Si ya en el pasado violentaron el ordenamiento jurídico, la misma Constitución que aprobaron en Montecristi, ¿no es un tema sensible que genera una imagen? Por un lado, el reconocimiento político a la dictadura de Venezuela, y por otro, bajar el IVA. Por eso, luego de la primera vuelta, cuando entra Luisa González al balotaje, se disparó el riesgo país. ¿Eso no es complejo un tema tan sensible? Bueno, las campañas electorales, decía, son una ancha avenida para el cinismo, no solo para la demagogia. Pero desafortunadamente, la disputa electoral no es una competencia respecto de la calidad de las propuestas, sino de la capacidad de conseguir votos. Y en esto hay que tomar en cuenta que eventos como el de anoche, sin duda constituyen una oportunidad no para la discusión temática o ética, sino fundamentalmente para el impacto en los votantes. Y desde esta perspectiva, me parece que lo más valioso para la campaña del presidente Noboa es tomar en cuenta lo que se dijo y lo que no se dijo anoche, porque coincido con José Alvear. A estas alturas, estimo que este enjambre de las redes sociales es insuficiente, ya está saturado. La definición en que al parecer es un empate técnico, va a darse por la estrategia que utilicen los candidatos en lo que ahora llaman el territorio, en la calle. Y es previsible que lo que dijo ayer la señora González, los correístas estarán trasladándolo estratégicamente en su gestión en el territorio, de tal modo que, asumiendo con certeza que estamos en desacuerdo, que combatimos esa concepción del mundo, de la democracia, de la convivencia social que tiene el correísmo, lo que debemos procurar, enfilándonos a impulsar esta otra candidatura con la cual yo soy muy crítico, tengo muchas observaciones, pero admitiendo que en la elección no existe otra alternativa que esa, por decirlo, el mal menor, recopilar los resultados del debate de ayer en términos de la línea discursiva, de la línea de contradicción, de la línea de cinismo, para eso aplicarlo en la calle, en el boca a oreja, que, insisto, a estas alturas considero que va a ser el elemento que descongestione este supuesto empate técnico y que en consecuencia a eso debe la campaña del presidente Noboa atribuirle una importancia capital. Doctor Juan Manuel Santos, Juan Manuel Fuertes, perdón, en ese sentido, ¿usted cree que fue un aporte para el país el que no se aborden temas de fondo, como fueron los ejes temáticos de educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, economía, gobernabilidad? No así en los dos temas específicos, de eso sí, el que haya reconocido públicamente a la dictadura de Venezuela. Hemos reiterado que desgraciadamente este tipo de eventos no son aprovechados adecuadamente para la exploración y para la exposición de contenidos, sino más bien para buscar el impacto emocional en los votantes, de tal modo que la temática que fue planteada de antemano, básicamente lo que sirve es como un pretexto para que la agresividad verbal, el ataque o el contraataque sean los que se pongan de manifiesto. E indudablemente en la cesta quedan una serie de temas adicionales
que sin duda alguna deberían ser materia de importancia para el país. Y claro, en la onda de posicionar determinados elementos, estos debates sirven para que ciertas frases rimbombantes sean las que queden clavadas como una bandera y que a veces terminan marcando el comportamiento de la campaña y también la percepción de los ciudadanos. Recordemos lo de Febres Cordero en el debate con Borja, y no recordamos de allí ninguna propuesta, sino básicamente mírenme a los ojos, o el debate de Lasso con Arauz y el Andrés, no mientas otra vez. En esa perspectiva, me parece que el presidente Noboa perdió la oportunidad de profundizar con un par de frases, sintetizando esto que usted señala, Miguel. Tanto lo referente a la dolarización, cuanto la adhesión ideológica y afectiva a los regímenes totalitarios. A mí me parece, por decirlo algo, que él debió haber insistido en el Luisa te desdolariza y haber acuñado algo relacionado con la galaxia rosa, de tal modo que tenga un impacto fácil, potente, y más bien aproveche el espacio para exponer otros aspectos temáticos que me parece que están haciendo falta en esa campaña, porque ya el tema de la patria o la mafia está absolutamente posicionado. Yo estimo que este era un espacio para que el presidente Noboa pueda ir posicionando otros temas más relacionados con lo social, con la justicia social, con la pobreza, con la equidad, que sin lugar a dudas están haciendo falta en el engranaje del discurso de campaña. Doctor José Alvear, en los temas de fondo, como señalaba Juan Manuel Fuertes también, educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, economía, gobernabilidad, ¿no quedó una deuda pendiente con el país? Más aún con cosas que no fueron completadas. No hay aquí no ha habido en el debate una posición de entrar a acusar en lugar de vender ideas de cómo afrontar los acuciantes problemas que tiene el país. Era lo que hablábamos al inicio de la entrevista, es decir, lamentablemente los candidatos entraron en una rueda de insultos, desde vamos a hacer una prueba antidoping hasta te voy a regalar una beca porque no sabes lo que estás hablando, y se perdieron minutos valiosos para poder sustentar, pero es lo que dio el debate. O sea, yo coincido, en estos momentos creo que el electorado, que tenemos la responsabilidad de lo que va a pasar con los destinos del país, tenemos que elegir entre dos modelos, y hacia eso hay que llevar la opinión pública en este momento. Después habrá tiempo para volver a ser críticos si este gobierno se reelige, o hacerle frente a quien no cree en la democracia. Pero en estos momentos hay que trabajar mucho en concientizar qué es lo que quiere el electorado. El electorado quiere un régimen que solamente ha generado que ciudadanos de una república hermana como es Venezuela, que era un país muy rico, han emigrado de forma masiva y que están regados por todo el país. Eso es lo que queremos hoy en día con los ecuatorianos, con un régimen que no respeta la democracia, con un régimen que mata de hambre a su gente, con un régimen donde hay desaparecidos por todos lados, o queremos un régimen con el cual podemos o no discrepar, que en este momento no es el momento de analizar, pero que puede resultar ser el mal menor que está dentro del marco de la democracia y que tendrá que generar muchísimos cambios en el camino, porque no es que estos 15 meses han sido de bonanza para el país, estos 15 meses han sido bastante críticos para el país, pero aquí tenemos lamentablemente que elegir un cambio drástico de mando de quien maneja los como titiritero a sus soldados o borregos en el país, haciéndolos hacer tonterías, tratando de que se tomen instituciones o organismos, metiéndole la mano que deberían ser autónomos, o quien
dentro del marco de la democracia, con muchísimos errores, por lo menos nos garantiza de que vamos a tener un gobierno no dictatorial, o por lo menos no vamos a estar dentro de la figura de un narcoestado, porque lo otro es lo que se va a venir desde mi apreciación. Repito, Miguel, yo me hago cargo de lo que digo y esta es mi percepción. Qué pena que hoy en día nuevamente los ecuatorianos tengamos que elegir por cualquier opción menos la que representa escondiéndose en Bélgica. Qué pena, porque eso es lo que genera que el debate, los últimos debates sean muy pobres y giren en función de un caudillo. Qué pena, porque ya es hora, el país merece mejores alternativas, mejores propuestas, mejores opciones. Pero mientras haya esta amenaza, lamentablemente hay un 50% de los ecuatorianos que están pensando en que cualquier cosa es mejor, menos que lo que está escondiéndose en Bélgica. Ahora, es verdad, muchos señalamientos se hace este gobierno que va a cumplir año y medio en el poder. Ya cometió muchos errores, ¿ah? Claro, desde luego, y los hemos señalado. Lo del campo Sacha, la forma fue terrible. Claro, aunque quedó en nada, ¿no? Quedó en nada, pero las formas no son las adecuadas. Ahora, los señalamientos a un gobierno de año y medio, con todos los errores, no es más el haber gobernado 10 años. ¿Qué calidad moral hay para señalar que en año y medio no se hace lo que en 10 años no pudieran hacerlo? Bueno, pues es que ese es el negocio del socialismo. El negocio del socialismo es mantenerte pobre, pero venderte la esperanza de que algún día vas a prosperar. Ese es el negocio del socialismo. Ahora, la responsabilidad que tiene sobre ese negocio del socialismo el actual gobierno es que fueron muy lentos. Se les dijo desde el primer día que había una crisis energética terrible y que tenían que tomar acción rápidamente. No solamente que se demoraron 10 meses, sino que cuando reaccionaron lo hicieron mal. Y se les dijo con muchísimo tiempo. He aquí una persona que fue muy crítica al respecto y se lo tildó de que era correísta. Todo lo contrario. Pero hay que decir las cosas como son, Miguel, porque uno no puede ser fanático. Hay que decir las cosas como son. Así como critico a la candidata de que cada vez que habla sube el riesgo país, de que respeta y admite y reconoce gobiernos dictatoriales. O sea, no puede ser posible. Es una persona que no está preparada. No está preparada. Cuando tú la escuchas hablar lamentablemente sin sustento. Y eso es muy peligroso, porque si ella habla sin sustento, ¿quién está atrás de ella entonces? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ella, si es que ella llega a ganar la presidencia de la República? ¿Quién realmente va a gobernar? ¿Qué va a pasar con todas estas personas que están presas? Los Glass, los Terán, el Francolor. ¿Qué va a pasar con estos que están prófugos? ¿Qué va a pasar con toda esta banda? Impunidad. Impunidad, que es lo que vienen buscando. Por eso se querían tomar algunos organismos. Es chistoso, pero el correísmo, hablando puntualmente del correísmo, luchó mucho tiempo o vendió el discurso de que ellos luchaban contra la toma de los organismos de poder y terminaron haciendo eso buscando impunidad. Entonces, ellos son parte de lo mismo. Son exactamente parte de lo mismo. Vea usted lo que terminaron haciendo esos famosos chats, son vergonzosos. ¿Cómo es posible que una candidata que tiene 2 glosas pueda hoy en día se le permita pelear la presidencia de la República? Claro. Pretendiendo dar lecciones de moral. Son las incoherencias de las reglas del juego. ¿Cómo es posible que haya una Mayra Salazar que se fue pagando $20,000? Sin embargo, si usted saca su celular a la hora de votar, tiene que pagar una multa de $30,000. Son las incoherencias de las reglas del juego en este país. Por eso es necesario que hayan cambios drásticos, no solamente en cuanto a la gobernabilidad, sino en cuanto a pilares fundamentales como la seguridad, como la educación, como la matriz energética. Acuérdese usted, un país solamente sale adelante con energía barata y con un buen sistema educativo. 2 pilares que hoy en día el país no tiene.
Efectivamente, venimos abogando por una educación de calidad en el Ecuador. Ahora, en un debate en donde se juzga más el año y medio, como decía la candidata de la Revolución Ciudadana de este gobierno, pero poco se asume incluso los actos de corrupción durante una década, durante 10 años de la Revolución Ciudadana, doctor Juan Manuel Fuertes. Es complejo, ¿no? Quienes hemos tenido la posibilidad de participar desde la política del colegio hasta las disputas legislativas en debates de esta naturaleza, sabemos que emocionalmente esto es complicado. Y claro, en el caso del presidente Noboa, como dijo José, sin lugar a dudas, su falta de recorrido político también pasa factura, porque no se trata únicamente de lo que se dice, sino también de lo que no se dice. Y es obvio que cuando se está en el proceso de preparación para el debate, hay que, con el equipo que contribuye para el caso, hacer una suerte de prognosis, de imaginarse qué preguntas o qué ataques va a recibir. Y hay que estar preparados para eso. El haberse dejado tratar de majadero sin respuesta o de haberle muchachado con decir que usted no sabe de gestión pública, sí debió haber ameritado una actitud y un texto que sea lo suficientemente claro, tomando en cuenta lo que usted acaba de señalar, Miguel, que estos señores tienen una larga cola que puede ser pisada en cualquier instante y por cantidad de gente. Ahí, sin lugar a dudas, faltó el elemento recursivo que permita retomar el pasado en los términos de lo que conocemos y de lo que a ellos no les interesa que se recuerde. Y por otro lado, el presidente también debió haber estado preparado, porque es obvio que un evento de esta naturaleza sirve para que el adversario ataque en un modelo de rendición de cuentas. Bueno, por eso digo, hay que esperar que del resultado del debate se efectúe la evaluación del caso para que a partir de eso se incorporen los elementos necesarios en esta última fase de la campaña, porque el riesgo de que el correísmo vuelva al Ejecutivo no es una cuestión únicamente de perder o de ganar una elección. Yo aquí tengo la convicción que en el caso de los totalitarismos que tienen la matriz cubana, ahora venezolana, ahí hay un serio problema espacio-temporal. Es decir, estos tipos buscan todo el poder posible, acumular todo el poder del Estado, y por otro lado no van a querer irse nunca. Yo veo que ese es el mayor riesgo que tenemos como sociedad. Doctor Fuertes, pero el atacar por temas de corrupción, que ha habido en todos los gobiernos, hay que decirlo, en mayor o menor dimensión, pero teniendo lo que usted dice, un largo rabo de paja, ¿cuánto puede contribuir tratar de sentar una idea de que el otro es el gobierno de la corrupción, cuando ellos tienen con hechos, con condenados, están en la cárcel, otros prófugos de la justicia? Bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión anterior de esto, Miguel. El problema es que a estas alturas de la historia, estos señores están impermeabilizados en relación a sus simpatizantes sobre todo el tema de la corrupción, porque no estamos hablando únicamente de procesos investigativos, sino de sentencias ejecutoriadas en procesos en los cuales se ha demostrado la existencia del delito, la culpabilidad de estos tipos, y sin embargo siguen teniendo un caudal de votos de la magnitud que tienen, lo cual da la pauta, Miguel, que también estratégicamente hay que variar. Yo creo que situarse ya con demasiado énfasis o quedarse en el tema del ataque a la corrupción de estos tipos es insuficiente. Hay que atacar las fortalezas de estos manes. E indudablemente, una de las fortalezas que tienen y que al centro, a la derecha, se le ha caído, es hablar del tema social, es hablar de la pobreza, de la inequidad. Y sobre ese particular es obvio, es notorio que en el lado del correísmo
lo tienen como una fortaleza que finalmente termina siendo eficaz, lo cual bajo ningún punto de vista excluye la necesidad de hacer acuerdo de todo el latrocinio del que hemos sido objeto los ecuatorianos en esa oscura década. Doctor José Alvear, hay un tema que ha asustado en el país cuando se habló de una dolarización a la ecuatoriana. ¿Quedó despejado esto o simplemente con los señalamientos del presidente que Luisa desdolariza no flota un ambiente de incertidumbre de llegar al poder la candidata de la Revolución Ciudadana? Yo creo que quedó claro y la gente tiene claro de que si vamos por la línea de la Revolución Ciudadana hay un riesgo importantísimo de que la dolarización, que es lo único que le da estabilidad emocional a nuestra gente, se pierda, y con eso vienen quiebras terribles del aparato productivo de este país, y las quiebras terribles implican desempleo, y el desempleo implica que mucha gente volverá a migrar, versus un programa de cambio de constitución que presenta la otra opción, que al menos nos da la esperanza de que vendrán o intentarán traer capitales frescos, sean locales o extranjeros, al país. Ahora, tomando un poco lo que decía Juan Manuel Fuertes, es verdad, o sea, lo que dice el correísmo, ¿por qué no se le refresca a la gente lo que sale diciendo Correa en Bélgica, de que el problema de la izquierda y el socialismo es de que cuando la gente prospera ya deja de ser de izquierda? Porque eso lo dijo literalmente Correa. Entonces, ¿qué nos está diciendo Correa? Que él prefiere que la gente esté pobre. Eso sí, ellos sí quieren prosperar, porque ellos dicen, nosotros sabemos cómo hacerlo, pero ellos saben cómo robarse el país. Y lamentablemente me tengo que poner en esa posición, porque hoy en día estoy aquí, porque creo que el deber de estar en un medio tan serio como estos es concientizar a las personas que hoy nos escuchan de que estamos delante de dos opciones, que para mí las dos son malas, pero esta de aquí no respeta la democracia. Y coincido con Juan Manuel Fuertes, que la opción de la Revolución Ciudadana no respeta la democracia, y si llegan no se van nunca. No nos engañemos, ellos salieron del poder porque ellos apostaron a un candidato a la presidencia que generó una implosión dentro de la Revolución Ciudadana, porque si no, no se iban nunca. Es verdad. ¿Cuándo usted ha visto un presidente socialista que entregue el poder a una tendencia opositora? Yo hasta el día de hoy no la veo nunca. El caso de Venezuela, le robaron a González Urrutia, le robaron. Yo hasta el día de hoy no la veo nunca, y veamos el ejemplo de lo que es Bolivia, un país hoy en día manejado bajo la línea socialista, totalmente quebrado. No hay que comer, no hay combustible para poner a los vehículos, la gente está desesperada. Queremos ir hacia eso. Yo creo que esta otra opción, buena, mala o mediocre, es totalmente criticable. Pero la opción del socialismo, si uno la critica, vaya a ver algunos colegas suyos, Miguel, cómo le fue en esa época. Simplemente se quedaron sin trabajo, se los persiguió. Entonces, hay que hacer conciencia de ante qué estamos en estos momentos. Ya habrá tiempo para exigir cambios o exigir o hacerle frente a la opción que gane, sea la que sea. Pero en estos instantes estamos en esa obligación de concientizar. Yo tengo la obligación de concientizar a quienes nos escuchan en función de lo que me dice mi conciencia. Y mi conciencia me dice que hoy que hay que apostar a quien al menos respeta o se presenta como que respeta la democracia, porque la otra opción no lo hace. Y una cosa más, ayer la escuchaba a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, decir de que este candidato presidente Noboa había tenido todo y no había hecho nada. Perdón, en honor a la verdad, porque es parte del cinismo de los socialistas revolucionarios, quienes tuvieron todo, un barril de petróleo a precio récord, y quienes tuvieron un representante economista y nos dejaron sobreendeudados con 70,000 millones de dólares, fueron ellos. Entonces, ¿cómo me explico yo? Se gastaron los ahorros, se endeudaron. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que un economista con precio récord de petróleo
tomó las reservas del IES en 9.200 millones de dólares, que después las quiso borrar de un plumazo. ¿Ya? Digo que no había deuda en una Sabatina. Y nos dejó endeudados con 70.000 millones de dólares. Un economista. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿Qué es lo que ellos saben hacer realmente? Porque no creo que sepan administrar el aparato público del Estado. Ahora, quiero plantearles al doctor José Alvear y a Juan Manuel Fuertes. También se ha señalado el papel de la moderadora, en este caso, la colega Ruth del Salto. Quizás el formato, doctor Alvear, no es el mejor y apropiado y no le reduce la capacidad de actuación de la moderadora. Para mí, sin ánimo de ser fanático, Miguel, pero yo creo que el papel de la moderadora en un debate como esto, donde se definen muchísimas cosas importantísimas para el país, es fundamental. Yo sí extrañé a Gisela Bayona en este debate, que yo la vi en un debate hace 2 campañas y realmente obligaba a los periodistas, a los candidatos a responder al menos. Aquí hubieron momentos en que yo decía, bueno, pero ¿por qué no responden y por qué la moderadora se queda callada? Muy pasivos últimamente los moderadores. Quizás el formato y quizás esos periodistas que son todos muy respetables, ya, como Vela, como Ruth del Salto, como la señorita Molina, deberían poder opinar un poco más antes del debate e imponer un poco más su criterio con los que organizan el debate, porque mientras sigamos así, lo que vamos a tener es el circo que vimos ayer y periodistas atados de manos que no van a poder obligar a sus candidatos a responder lo que realmente los ciudadanos queremos que se respondan, y caen en un circo de insultos que realmente son cansinos. Y un detalle no menor, no olvidemos que el 60% del electorado son jóvenes entre 18 y 30 años, que está comprobado, Miguel, que están hartos de este tipo de circos y de insultos y que no les gusta. Hasta en eso cometen un error los candidatos, de no entender dónde está la mayoría de los votos y caer en este modo de insultos que a estos chicos, a esta generación, digo estos chicos con respeto porque yo soy mucho mayor a ellos, no les gusta. Entonces, ahí estamos mal y ahí creo que está mal la organización. Deben darle un poco más de vía libre a periodistas, o deben elegir periodistas, con mucho respeto lo digo, con un poco más de carácter para obligar a los candidatos a responder lo que deben responder. Doctor Juan Manuel Fuertes, el tema de la moderación, el papel de la moderadora en este debate, ¿qué piensa usted? ¿Mucha limitación? Limitantes que en lo político tiene cualquier debate de esta naturaleza. Sin duda que este formato es mucho más precario o precariza mucho más la situación y deberían buscarse algunas alternativas, porque incluso en una pelea de box o de lucha libre, el árbitro tiene la posibilidad de interferir cuando se están contraviniendo las reglas del juego. En estas circunstancias, bien podría estar en una cabina el moderador o moderador, entre comillas, que no pasaría absolutamente nada. Este esquema de que entre candidatos, entre adversarios se pregunten, es una tontería, porque lo que fomenta es la ampliación de la posibilidad del ataque, y eso va enturbiándolo o volviéndolo mucho más ruidoso el evento. En las condiciones que se les asigna a las moderadoras o a los moderadores, carece de sentido que periodista sea quien intervenga, porque perfectamente la misma tarea podría hacerlo un presentador de cualquier reality, ¿no? Del Gran Hermano, de Yo Me Llamo o de MasterChef. Y esa no puede ser la expectativa que se genere en una política que trate de influir hacia la seriedad del debate. En definitiva, y como consecuencia de lo que pudo ver el país durante 2 horas, doctor José Alvear, ¿a qué conclusiones llega de este debate? Para mí los últimos 60 segundos del debate fueron claves. Lo que dijo el presidente Noboa en los últimos 60 segundos fueron
el mensaje perfecto a la ciudadanía, que es lo que asumo entre Juan Manuel, usted, Miguel, y yo hemos tratado de transmitir hoy día. ¿Ante qué modelos nos enfrentamos el electorado? Tratando de ser por demás objetivos. ¿Ante qué modelos nos presentamos el electorado de una manera coherente? Por Dios, no se puede hablar de respeto a las libertades y decir a la par que se apoya o se reconoce un gobierno como el de Maduro. Entonces, creo que esos 60 segundos... Y hay contradicción en la candidata que dice libertades, vamos a respetar las libertades, cuando admira y reconoce a una dictadura que no respeta las libertades. Es que no puede, es una incoherencia completa decir que se reconoce un dictador y a su vez se reconoce y se exigen libertades. Resulta un mal chiste. O sea, creo que la candidata fue a tratar de respetar un libreto, que lo hizo, pero quienes la asesoraron se olvidaron de la letra chica y de los detalles, y al final del día le hicieron un craso favor. Ahora, eso acompañado de su entorno, que sin tener la menor idea de lo que es manejo económico van y hablan de ecuadólares en medios tan respetables como esto, pues creo que han ayudado a que la ciudadanía se dé cuenta realmente que estos no son borregos, son lobos disfrazados de ovejas, que es distinto, y que cuando lleguen nos van a comer. Estos no son veganos, estos nos van a comer. ¿Usted alguna vez vio un lobo vegano? Yo hasta el día de hoy lo veo, Miguel, y este es el ejemplo puntual de lo que va a pasar si esta gente llega a manejar el Estado, y que sea clarísimo, no se van a ir nunca, no se van a ir nunca. Doctor Juan Manuel Fuertes, en resumen, su lectura de lo que fuera este debate. Bueno, la parte final, ¿cree usted que fue importante, como dice el doctor José Alvear? Normalmente siempre los epílogos es en donde se puede dejar sentada una suerte de huella al rojo vivo. No siempre se lo aprovecha, pero digo en términos generales, el debate de ayer, como los debates en general aquí en cualquier parte del mundo, reflejan la orfandad de contenidos que va teniendo la política por dar demasiado espacio a la comunicación electoral. Y en lo puntual, esto también debe ser una suerte de estremecimiento para los políticos, para las organizaciones políticas en el Ecuador, porque en medio de todas las limitantes, si es que es factible construir calidad, si es que es factible seleccionar y capacitar a cuadros, más allá de todas estas restricciones que impone las características de un debate político en la actualidad, creo que existirá siempre la posibilidad de hacer mejor las cosas y de aportar para la política, para la democracia y para el país desde este tipo de eventos. En consecuencia, ¿qué saldo le deja, doctor Fuertes, a quienes debimos ver el debate este domingo? La recreación de dos alternativas claras que tenemos y la necesidad en la alternativa, por calificarlo así como la menos mala, de hacer una evaluación. Y a partir de eso, precisamente por el compromiso con la democracia y evitar que el totalitarismo se vuelva a reinsertar y a perpetuidad, de que esa evaluación permita hacer los correctivos necesarios en lo que resta de este tramo electoral, de tal manera que el objetivo de impedir que la democracia termine aniquilada sea finalmente conseguido. Doctor José Alvear, quedamos todavía en ascuas frente al balotaje del 13 de abril con el contenido de este debate. Para mí estamos hablando aún de un margen, de un empate técnico, más allá de que sí, considero de que estuvo mejor el candidato presidente, pero hay que ver el post-debate y eso se irá midiendo en el transcurso del día, los días. Y un post-debate con la manipulación, con frases extrapoladas. Exactamente, con la edición de las frases, con frases extrapoladas, con el trabajo viral que hacen las redes y todos sus troll centers, pero al final del día lo que va a marcar la diferencia será el trabajo en territorio y serán propuestas cápsulas puntuales, muy claras, sin capacidad de interpretación alguna. Que sea claro,
En el caso del gobierno de la señora Luisa, la propuesta ya solamente reconociendo a Maduro, estamos hablando de un gobierno que no reconoce la democracia. Y en el caso de Noboa, que tiene muy buenas intenciones, pero que ha tenido un gobierno malo y que tiene que mejorar, porque en caso de ganar la reelección seremos muy críticos, porque claro, lo que ha hecho no es que ha sido óptimo. Es en democracia que se podrá criticar. Exactamente. En el otro no, ¿habrá persecución? En el otro no solamente que habrá persecución, habrán desaparecidos, lo digo con toda seguridad, porque si siguen el mismo libreto de lo que pasa en Venezuela, a los cual ellos reconocen como un gobierno, pues vea usted lo que pasa en Venezuela. Hay desaparecidos de todo tipo. Todo aquel que discrepa desaparece. Hay estos famosos ejércitos del pueblo que andan en las motitos como mosquitos, matan gente con impunidad completa. O sea, eso es lo que queremos aquí en Ecuador. Preguntémosle a esos 500,000 venezolanos que están aquí, ¿cuál es su experiencia? Y tomemos ¿por qué vinieron acá huyendo de Venezuela? Exactamente. ¿Por qué vinieron acá huyendo de Venezuela? Porque definitivamente Venezuela se volvió un infierno. ¿Queremos eso en Ecuador? Yo personalmente no lo quiero. Yo no quiero irme del país. Yo quiero que en este país vivan mis hijos, vivan mis nietos, que haya posibilidades de trabajo, que haya un país un poco más seguro, que haya generación de empleo. Yo quiero vivir aquí. No. Yo no quiero irme del país. Doctor Juan Manuel Fuertes, fue quizás lo que mayor impactó este reconocimiento a la dictadura de Venezuela, el candidato candidata de la Revolución Ciudadana, que contradice con lo que dice que va a ofrecer libertades cuando admira y reconocerá a la dictadura de Maduro. Ese es un punto importante, sin lugar a dudas, pero requiere una pedagogía hacia la ciudadanía que sea lo suficientemente concreta y comprensible, porque hay que reconocer también a su vez que la democracia es una entelequia y las investigaciones que se han realizado no demuestran precisamente que la ciudadanía en Latinoamérica, sobre todo, sea particularmente adepta a la democracia, porque no tenemos educación cívica y mucho menos educación política que nos permita tener una conciencia cabal de las virtudes en medio de todas sus limitaciones que tiene un sistema democrático. Por lo tanto, esta aceptación frontal, expresa, pública, de su adhesión y simpatía con un gobierno totalitario necesita ser complementada con una labor pedagógico-política electoral que resulte eficaz. Bien, muchas gracias por el aporte al análisis del debate presidencial de este domingo, al doctor José Alvear y al doctor Juan Manuel Fuertes. Muy amables, José y Juan Manuel. Un honor estar aquí, Miguel. Muchísimas gracias y un saludo a Juan Manuel. No, gracias a ustedes y a la audiencia por este espacio. Muchas gracias. 8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la consultora política Yanira Mondino y el inicio de la segunda vuelta electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa